¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo te voy a presentar a ti. Ella es Ajá. Vero Hola. Montuenga y es mi mejor amiga. Es una de las personas con el corazón más grande que conozco No. y muy inteligente. Me encanta que estés aquí haciéndome esta entrevista. Sí, bueno, a ver cómo lo hago yo, Dios mío. Pues muy No soy bien. entrevistadora profesional, esto tiene que quedar claro. Mejor que eso, mejor que eso. A ver, bueno, yo he tenido el placer de leerme este libro tan maravilloso que has escrito y he pensado en cosas que podemos hablar, en temas, ¿no? En temas transversales que podemos hablar del libro, ¿no? Y entonces te quería preguntar por la autenticidad, porque para mí es el hilo conductor del libro, ¿no? ¿Qué es la autenticidad? ¿Qué es vivir en autenticidad? Bueno, yo creo que vivir en autenticidad es ser una misma. O sea, realmente ser una misma quitándote todo ese lastre de lo que es correcto que otros te han inculcado. Entonces, ahí está la dificultad, yo creo, ¿no? Que a veces creemos que somos nosotros mismos, pero somos nosotros mismos con un filtro, somos nosotros mismos con las creencias que hemos heredado, ¿no? Y ser auténtico significa como estar conectado con esa cosa interna y a la vez también estar conectado con la vergüenza, ¿no? Porque cuando conectas con la vergüenza y eres capaz como de superar ese límite que tú mismo te pones y que ya directamente te invita a no hacer, a no ser, a no salir para afuera, a no estar ahí, la autenticidad sale sola, ¿no? Yo creo que más que hacer algo para ser auténtico, lo que hay que hacer es dejar de ponerte límites y de que la vergüenza, el miedo, ¿no? Otras emociones se pongan en medio de quién eres tú realmente. Mm. Si hubiera que trazar un roadmap, un plano, ¿no? Una guía, un plan, ¿no? Para volverte un sinvergüenza, pero no entendido desde el castellano, sino para volverte una persona que ha perdido la vergüenza, ¿no? Eh, ¿Qué dirías tú que habría que hacer? Yo creo que lo primero es saber cuándo aparece esa vergüenza, porque ese ha sido mi proceso, ¿no? O sea, yo empecé a escribir este libro de una forma totalmente aleatoria, en el sentido que fui a ver una obra de teatro, salí de allí y pensé, yo tenía mucha vergüenza y no tenía ni idea, y entonces lo primero que fui es en busca de la vergüenza. O sea, ¿dónde? ¿Cuándo yo siento vergüenza? Porque de alguna forma, para darte cuenta de que hay algo que quieres dejar de hacer, tienes que saber cuándo pasa eso, ¿no? Entonces, en el libro pues hay muchas escenas, ¿no? Situaciones en las que yo me encuentro que tengo vergüenza, de que no me gusta ser yo en ese momento, porque no estoy haciendo lo que quiero hacer, porque realmente me siento inadecuada, ¿no? Entonces, para mí, si hay que trazar un plan de cómo llegar a ser un sinvergüenza, es eso, ¿no? O sea, primero es la conciencia de cuándo la vergüenza me limita, cuándo la vergüenza me hunde en un espacio en el que yo no quiero estar. Y lo siguiente es determinar para mí estos momentos sin vergüenza que suceden de forma espontánea, ¿no? Y hablo mucho de, ¿no? de conectar con esa pasión, esa curiosidad de ser un niño, ¿no? Que a veces lo más infantil es realmente lo Ujú. más auténtico, que muchas veces es como, ay, me voy a poner a saltar por la calle, o me voy a poner aquí a cantar, o voy a hacer no sé qué, ¿no? Y no tiene que ser algo vistoso tampoco, ¿eh? O sea, puede ser simplemente hacer una pregunta en un lugar donde a lo mejor piensas que los demás te van a juzgar, pero tú quieres hacer esa pregunta, ¿no? Entonces, ese límite que tú te generas, pasar de ese límite, ¿no? Y entrar en esa, ¿no? Tunearte con ese nanito curioso que tienes dentro, ¿no? Ujú. Que es ese niño que quiere salir. Entonces, bueno, claro, primero hay que ir a las profundidades de la vergüenza y después, pues hay que salir de ella para de alguna forma conectar con este sinvergüenza, ¿no? Conectar con esta con este niño interior que tenemos todos Ujú. y que nos permite ser nosotros mismos y que los primeros que no nos juzguemos seamos nosotros, ¿no? Porque yo creo que en el momento en el que la voz que te rechaza por dentro se minimiza, el que dirán afuera desaparece, porque lo más difícil es aguantar ese machaque interno que Claro. tenemos. Es que la vergüenza tiene muchas capas, ¿no? Porque incluso deshacerte de la vergüenza te puede dar mucha vergüenza, Ah, claro, ¿no? sí. Bueno, porque también la vergüenza lo que es el comodín de la llamada, ¿no? O sea, es como que tú te escudas en eso. Pero, ¿quién serías tú si no tuvieras vergüenza? O sea, si realmente todos esos límites que tú te pones no estuvieran allí, ¿quién eres tú? Joder, qué miedo. O sea, yo al Ujú. principio
cuando hacíamos como, ¿no? Este proceso, ¿no? De ver dónde estaba la vergüenza, ¿no? De ir en situaciones y decir, vale, o sea, me da vergüenza esto, ¿vale? ¿Qué hago? ¿Puedo hacerlo con vergüenza? ¿Puedo salir ahí fuera? Claro, el momento en el que mm, ese límite lo sacas, tú no te reconoces a ti mismo porque llevas mucho tiempo con esa capa de límite que no te permite ser. Entonces, hay un momento en el que te sientes ridículo, ¿no? Hay una escena, ¿no? En el libro que hablo que yo llamo a un supermercado y llaman a mi pareja por megafonía, ¿no? Claro, yo recuerdo antes de hacerlo que yo me reía, como en plan, ¿no? Ya pensaba. Entonces, El niño que hay en ti estaba divertido. sí, me estaba divirtiendo, ¿no? Pero en el momento en el que yo empecé a pensar, buah, ¿qué me dirán? Pensarán que estoy loca, ¿no? Entonces ese niño, buah, se apaga, ¿no? Entonces es como, no, o sea, es como en el momento en el que a ti te sale ya esa risa maléfica, ya, o sea, ya vas con eso. Y la vergüenza más primigenia, la que está al final de todo, de las capas de vergüenza, es una vergüenza que tiene una lógica de sobrevivencia. Sí, por supuesto. Claro, la vergüenza regula la pertenencia a la sociedad de alguna forma. Claro, todo esto es muy antiguo, ¿no? O sea, antes, ¿no? En las cavernas, si tú no formabas parte del grupo y si tú hacías algo que pudiera expulsarte del grupo, lo que te enfrentabas era la muerte. Lo que te enfrentabas era a no comer, a ser comido con un león y no tener el soporte del grupo que te permitía sobrevivir. Lo que pasa es que, claro, ya no estamos en esas. O sea, Claro, ya ahora la vulnerabilidad, ¿no? Que es el otro tema que me gustaría hablar contigo, ¿no? Ahora la vulnerabilidad es otra. Ya no nos come el león de las cavernas, como dices tú, ¿no? Claro, ahora la vulnerabilidad es ser honesto, abrir el corazón, no poner esa coraza. Yo creo que también el hecho que ahora en la sociedad se prima la visibilidad falsa, ¿no? O sea, TikToks con gente bailando, que parece que la gente no tiene vergüenza, ¿no? Que realmente sales ahí a hablar, ¿no? Y parece que lo tienes todo comido. Hay muchas cosas que no se ven de la vergüenza, ¿no? Yo hablo de una vergüenza que es la vergüenza que no se ve. O sea, aquí no hay escenas de un pedo en un ascensor, me explico. Porque yo creo que todos nos podemos reír incluso de esas vergüenzas que tenemos, pero hay mucha vergüenza que no hace gracia, porque no sale de ti, es algo que tú te dices a ti mismo y que no se lo cuentas a nadie. Y esas vergüenzas, ¿no? Que suceden en el silencio se amplían, porque dentro de tu cabeza todo ese discurso tiene sentido, pero en el momento en el que tú lo sacas para afuera y le dices a alguien, ¿no? Como yo le decía pues a mi amigo Alf, ¿no? En una de las escenas de, oye, ¿tú crees que yo debería hablar de mi libro? ¿No? Y él me decía, pues claro, tú has venido aquí a hablar de tu libro, ¿no? Y era como, parece muy absurdo, ¿no? O sea, estás haciendo un taller de sinvergüenza, ¿no? Con una gente que ha venido a experimentar vergüenza y que ha venido a eso, ¿no? Y yo misma me daba vergüenza a mí de hablar de mi propio libro de la vergüenza. O sea, era un Inception, ¿no? Las capas. Sí. Entonces, bueno, ¿no? En el momento en el que tú lo dices y lo compartes en un espacio seguro, se desactiva muchísimo. Porque entonces ya ves, el ridículo mismo no es la vergüenza, o sea, no es la vergüenza en sí, sino es la historia que te cuentas para que eso se aguante, ¿no? Para que eso se aguante y quede en silencio, ¿no? Entonces, compartirlo, la vulnerabilidad, entrar mucho en, oye, no sabes lo que me ha pasado hoy, ¿no? En casa lo hacíamos, ¿no? Nosotros nos hemos convertido en cazadores de vergüenza un poco, ¿no? Porque lo compartíamos y hablábamos de vergüenza. Mi hija de 3 años y medio venía, mamá, hoy me da mucha vergüenza, no sé qué, ¿no? Y hablábamos de las vergüenzas que teníamos y eso hace que de alguna forma pierda ese tabú, pierda esa forma que tiene de esconderse, que es en la sombra donde crece, ¿no? En el momento que le da a luz, la vergüenza desaparece. Claro, vergüenza, tomando temas de tus anteriores libros, ¿no? La vergüenza no es nada empática contigo misma. Ah, no, claro, nada, cero. O sea, No la te... vergüenza te machaca por dentro porque Claro. hay un sentido de inadecuación, hay un sentido de que tú no deberías hacer eso, no sé por qué te estás permitiendo eso, ¿no? La gente te va a juzgar, no vas a formar parte del grupo, vas a dar la nota, ¿no? Hay todo un tema de autojuicio con lo que la vergüenza realmente sube por las nubes como la espuma. Y hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Y de ese valor que tiene la vulnerabilidad,
que hemos aprendido a no ser vulnerables, ¿no? A no demostrar la vulnerabilidad para salvarnos, porque hoy por hoy las posibilidades son pequeñas, al contrario, ser vulnerable es lo que ganas es mucho menos de lo que pierdes seguramente, ¿no? Me gustaría hablar del cuerpo, ¿no? De cómo tú te permite ser vulnerable y cómo bajar eso a tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo la vulnerabilidad es una cosa mental, pero cómo baja eso a tu cuerpo, ¿no? Bueno, para mí el cuerpo es un eje central porque el cuerpo no miente. O sea, cuando tú estás en un lugar y estás incómodo, da igual la historia que te cuentes, el cuerpo reacciona. El cuerpo se encoge, el cuerpo se hace pequeño. Entonces, para mí ha sido muy clave trabajar con el cuerpo, porque en el momento en el que tú te sientes seguro dentro de tu cuerpo, allá donde vayas, tu cuerpo te acompaña. Entonces, yo, por ejemplo, pues he trabajado mucho el tema de yoga, mi cuerpo ha cambiado y no es un tema de esculpir el cuerpo, de hacer músculo, ni mucho menos, sino es como enseñarle al cuerpo que puede ser un espacio seguro para ti, que incluso cuando estás en una postura incómoda física corporalmente, hay una forma en la que tú puedes encontrar esa comodidad. Y eso te enseña que cuando estás en una situación, tú ya te notas el cuerpo, que es la primera alarma, porque la mente va luego, pero el cuerpo es el primero. Cuando tú estás en un lugar que no estás cómodo, hay algo ya que tu cuerpo ya dice, aquí no, ¿sabes? Entonces, a veces no escuchamos esa señal de alarma porque estamos muy pendientes como del discurso, de la mente, de lo que tú te cuentas, pero el cuerpo es el primero que levanta la mano y dice, aquí no, o con esa persona no, o esto no, ¿no? Entonces, conectarte con eso también hace que vayas de alguna forma entrenando al cuerpo que tú puedes tener vergüenza y puedes estar cómodo en ella. Tú puedes sentir esa vergüenza y dentro de esa vergüenza hay un espacio cómodo para ti, ¿no? Hay que encontrarlo. ¿Dónde está, no? ¿Dónde está ese espacio en el que la vergüenza no es un problema, sino que la vergüenza te acompaña a llegar donde tú puedes, donde tú quieres llegar, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que lo que hace el cuerpo es que habilita la posibilidad de que la vergüenza no sea algo que te limita, sino sea algo que te acompaña. Porque no, muchas veces lo que queremos es librarnos de, ¿no? Es como, yo quiero salir de la vergüenza, yo no quiero tener miedo. Bueno, pues la mala noticia es que eso no pasa, ¿vale? Pero es una buena noticia porque en realidad lo que hay que hacer es de alguna forma amigarte con este sentimiento, porque ese sentimiento trae algo, o sea, trae un valor. Por eso no desaparece, porque trae un valor para que sobrevivas, ¿vale? O sea, aunque realmente ahora no estás perseguido por un león, da igual, porque lo que hace es como te avisa de que hay algo ahí que no es cómodo para ti, te avisa de que hay algo que tienes que prestar atención. Entonces, el cuerpo te ayuda a buscar ese espacio, ¿no? Y entrar en esa vulnerabilidad. Yo creo que, obviamente, no es un tema de ser vulnerables en cualquier sitio y con cualquiera y lo que sea. Yo creo Claro. que se tienen que dar unas condiciones en las que tú puedas encontrar un espacio seguro, una persona en la que confíes, alguien en quien tú realmente puedas ser tú mismo, ¿no? Habrá lugares en los que esto no se va a dar, pero como mínimo siempre hay una persona con la que puedes ser vulnerable que es contigo mismo, ¿no? O sea, Claro. yo creo mucho como en reparentarte a ti, ¿no? O sea, como yo muchas veces, pues no sé, puede ser una cosa muy tonta, pero pues mi hija a lo mejor me da un golpe, ¿no? Hay una niña dentro de mí que se siente triste porque le han pegado, ¿no? Claro. Y ese sentimiento tiene un valor, o sea, no porque yo sea una persona adulta, ¿no? Tengo que ignorar que ese sentimiento existe, sino es como, me siento triste porque me ha pegado, ¿no? Y yo no le he hecho nada, ¿no? Y, o sea, como entrar en ese sentimiento te ayuda a recolocarlo en el lugar correcto, ¿no? Entonces es como, la vergüenza es lo mismo. O sea, cuando siento vergüenza, pienso, bueno, pues a lo mejor tengo miedo a mostrarme, tengo miedo al rechazo, ¿no? Y es como, pero soy yo que no me rechazo, soy yo que pertenezco a mí y a mi forma de hacer las cosas, ¿no? Y aunque los demás tengan una forma diferente de hacerlo, eso no me hace mejor ni peor, eso me hace simplemente diferente, me hace ser yo, ¿no? Entonces, como conectarte con esa sabiduría tuya, ¿no? Que a Volvemos a la veces, autenticidad. claro, y el tema yo creo que de la complejidad es que muchas veces lo que buscamos es, bueno, dame 1, 2, 3, 4 en el que yo voy a seguir estos pasos y tal, tal, pero
eso no va así, ¿no? O sea, todos hacemos a lo mejor tortilla de patatas y a todos no nos queda igual y todas llevan cebolla y patata o huevos, ¿vale? Pero cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, Ujú. yo creo que para mí lo que era importante era como hablar de las patatas, hablar de la cebolla, hablar de los huevos y a partir de ahí que cada uno se haga la tortilla como quiera. No entiendo, no entiendo. Hay un ritmo. Pero me gusta mucho esa idea de que hay como dos cosas, ¿no? Una es la vergüenza de la que te has de deshacer, que está muy asociada a ese discurso mental no empático que constantemente nos damos a nosotros mismos, y esa vergüenza, a lo mejor primigenia, que, que te ayuda y que puede que te puede impulsar en determinados momentos. No toda está mal, no toda es mala, no toda es buena, ¿no? Y me ha gustado mucho esa idea. O sea, lo veo más como más lógico lo que me has dicho. Bueno, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que en el discurso lo que pasa es que tú estás intentando prevenir algo que te ha sucedido antes. O sea, esto no sucede porque sí. O sea, si yo muchas veces por ser yo misma me he sentido marginada fuera de un grupo, he sentido que no me han dado la oportunidad, ¿qué pasa? Que tu cuerpo, tu mente ha aprendido que eso es peligroso, porque ya lo he vivido muchas veces. Entonces, claro, lo que no sabe tu sistema es que ya no tienes 5 años, ni tienes 10. Eres una mujer adulta Mm. con otros recursos y otras habilidades. Entonces, el sistema tiene que aprender que hay un resultado diferente posible. Claro. Pero claro, eso, si tú no entrenas eso, te quedas con toda esa sensación pasada, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor hablas de una relación que ha quedado atrás, ¿no? Y te vuelve todo ese sentimiento, ¿no? De cómo acabó, de todas las cosas que... Y Ujú. vuelve, ¿no? Como si estuviera ahora aquí. Y dices, bueno, pero si hace 10 años, ¿sabes? Que no he visto a esa persona. Porque el sistema recuerda. El sistema, pues si has tenido una mala relación, lo ve eso como peligroso, Claro. ¿no? Entonces es como que entras en alarma. Entonces con la vergüenza es lo mismo. De alguna forma, tu sistema te quiere proteger. O sea, lo que quiere es no hagas eso Otra vez. porque nos van a marginar como cuando teníamos 5 años en el patio que ¿no? Que nos golpeaban con una pelota o que no participaste o que te caíste por la escalera y hiciste el ridículo, X, ¿no? Entonces hay que volver a entrenar eso, ¿no? Y eso se entrena a base de cuerpo y de abrazando la emoción. O sea, Claro. esto no es un tema de... no, yo digo que realmente lo primordial es sentir. Porque lo que hacemos la mayoría del tiempo es evitar sentir. Tú lo que quieres es Claro. una receta, una fórmula, ¿no? Yo voy a escribir 50 veces, no tengo vergüenza, y luego ya me salgo de la vaina y ya está. Mm. No, o Mm. sea, claro, la parte dolorosa es sentir. O sea, yo recuerdo al principio de escribir el libro que, claro, cuando yo entraba y me empezaba a dar cuenta de la cantidad de situaciones diarias que yo tenía de vergüenza, a un bajón, porque era como, pues Claro. claro, o sea, darte cuenta de lo que te pasa, pues a veces es duro y es doloroso, ¿no? Pero forma parte del proceso de salir al otro lado y darte cuenta que, que hay caminos distintos, que el sentimiento no se va, lo que pasa es que en vez de ser un sentimiento que te opaca, te limita y no te permite ser, lo que son 3 segundos. O sea, te viene esa primera sensación y se va. Ya. Porque de alguna forma tú abrazas esa sensación. Cuando tú no abrazas esa sensación porque no quieres sentirte inadecuado, empieza todo el discurso, ¿no? Las emociones son muy rápidas, o sea, en realidad cogen a tu cuerpo, ¡pam! ¿Sabes? En nada, en segundos eso se va. Pero cuando tú le das bombo a eso, ¿no? Porque te cuestionas, ¿debería ir o no debería ir? ¿Debería hacer esto o no debería hacer esto? ¿No? Entonces, Mm. eso se va alargando Pero bombo muchísimo. mental, porque tú la puedes dejar ahí y la puedes seguir sintiendo, ¿no? Claro, pero ¿qué hacemos también? Nos distraemos del sentimiento, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ahora estamos como en la época de, ¿no? De estás con los reels ahí. No Ya. sabes cómo te has pasado media hora. Apagado. Yo cuando me pasa eso, lo primero que hago es parar y digo, ¿qué estás evitando sentir? Claro. O sea, hay algo que yo siento que me está siendo duro sentirlo y estoy buscando ver una película, estoy buscando comer, estoy buscando distraer todo mi sistema, pero esa emoción va a volver. Claro. O sea, o te pasas todo el día pululando por ahí Y todo el y, mes y todo el y todo el año. año Claro. distrayéndote a ti mismo de lo que te está pasando, o puedes encarar eso y mirarlo y decir, vale, ok, aquí está pasando algo, ¿no? Ujú. Y también yo creo que la vergüenza de alguna forma es una emoción que se habla poco, porque la vergüenza es vergonzosa.
Claro. Es como un bucle en el que Ujú. no hablamos de esto porque nos da vergüenza hablar de esto. Entonces es como una Mm. emoción que se retroalimenta a sí misma y que realmente se hace grande. Entonces, am, bueno, creo que es Y yo creo que importante. también la vergüenza está muy arraigada en lo que aprendimos en la infancia, ¿no? Y eso está muy atrás, o sea, está como muy dentro, ¿no? Y son aprendizajes primigenios que cuestan mucho de soltar, ¿no? Como si fueran un nudo, por decirlo de una manera, ¿no? Y hablando precisamente de eso, es que la vergüenza es tan social, ¿no? Que es un sentimiento que viene de la infancia, ¿no? O sea, Y sí, viene de la infancia y también es muy cultural. y muy cultural. Algo que, pues da vergüenza aquí, pues a lo mejor en el país del lado es algo que no es un tema vergonzoso, ¿no? Entonces, yo también hablo mucho, pues, de la historia de las mujeres de mi familia, del linaje, de las creencias que no son tuyas, de las vergüenzas, de los tabús, porque la vergüenza se basa mucho en los tabús, esas cosas que no se hablaban en casa, Claro. o cosas que se hablaban en casa y que separaban de alguna forma porque eso no estaba bien visto, eso no era aceptado, ¿no? Am, claro, eso nos afecta y de alguna forma también tenemos como un concepto como muy infantil de la vergüenza, de que es como, pues eso, el pedo del ascensor, Ya. el niño que se esconde detrás de tus piernas, pero creo que no estamos hablando de todas las cosas que no hemos hecho en la vida porque nos daban vergüenza. O que aprendimos en algún momento, porque no hemos hablado de lo que quería hablar, de la vergüenza ajena. Aprendimos de otro que lo hizo, que eso da vergüenza. Claro, o sea, yo no sé, ¿no? Yo hablo mucho pues de cosas que a mí me impactaron, ¿no? Y que seguramente todos nosotros tenemos una historia de este tipo, pero yo recuerdo en el instituto, a mí me encantaba cantar y a mí no se me ni pasó ni por la cabeza apuntarme al grupo de música. Nunca. Porque yo me veía gorda, yo me veía que no tenía como la presencia que requería, tenía un cuerpo no normativo, pensaba que yo eso no era ni una opción para mí. Entonces, yo hasta que empecé a ver la vergüenza y como a trabajar eso y escribirlo, yo no era plenamente consciente que lo que me pasaba ahí era vergüenza. Claro. O hablamos, por ejemplo, pues de la vergüenza del... ¿Crees que es un aprendizaje social? No una vergüenza. Claro, o sea, yo creo que si nosotros viviéramos solos en el bosque, ¿qué vergüenza Claro, te va a dar? claro. Te puedes poner en pelotas, puedes cantar, te da igual, porque no hay nadie te ve. O sea, la vergüenza es una emoción que viene cuando hay un contexto social, porque es la comparación con el otro y es la comparación con el grupo de lo que el grupo considera que es correcto. Ujú. Entonces, es un trabajo como de desgranar todo eso internamente y poder colocarlo, ¿no? Para mí ha sido como, voy a desbancar todo esto, o sea, voy a desbancar todas esas cosas, o sea, yo ahora canto en un grupo de rock aquí en el pueblo y me he subido a un escenario a cantar, y, ¿no? Porque es como, vale, pues a lo mejor cuando tenía 15 años no lo hice, ¿no? ¿Y por qué no lo voy a hacer ahora? Claro. O sea, ¿por qué es como que dejo pasar ese tren? Pues si a mí eso me gusta, pues me subo, ¿no? Ujú. A mí me pasaba que mi madre tocaba la guitarra, me encantaba que mi madre tocara la guitarra, pero yo pensaba que no podía tocar la guitarra, no tengo mucha coordinación y tal. Me apuntaba a clases de ukelele, ¿no? O, no sé, todo de cosas que me costaban. A mí me costaba muy poco asumir que tenía miedo porque me daba miedo todo, ¿vale? Entonces hacía muchas cosas con miedo, Pero, pero pero ahí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la vergüenza? el miedo para mí es un terror a hacer algo que crees que tiene un peligro para ti, ¿no? Pero Ujú. yo creo que la vergüenza em, tiene dos vertientes. Por una parte piensas que el error eres tú, o sea, que tú eres un error, Claro. ¿vale? Y por otra parte también crees que no solo hay un peligro para ti, sino también un peligro para los demás. Ujú. Entonces hay como un doble vertiente porque el miedo es tuyo, no es de otro, no es compartido, no hay un, ¿no? Si Ujú. yo tengo miedo de, yo qué sé, tirarme de paracaídas, ¿no? Ujú. Tanto si yo me tiro como si no me tiro, no voy a hacer daño a nadie, ¿no? Pero si de alguna forma em, yo hago el ridículo en un lugar y salgo a cantar, es bidireccional. No hay un tema de, o sea, no es el miedo, es el tema de qué reacción van a tener los demás sobre lo que yo hago. Ujú. Yo voy a tener una percepción de mí misma eh, mucho peor, ¿no? Yo voy a entrar en ese machaque interno, yo voy a entrar en que yo soy un error,
¿no? Ujú. Para mí es mucho mejor tener culpa que tener vergüenza. O sea, la culpa es que has cometido un error. Claro. Y cuando cometes un error, hay un plan claro para no cometerlo otra vez. Si has estudiado poco, pues la próxima vez estudias más. Si no estás suficientemente fuerte, pues vas más al gimnasio, ¿sí? Pero si el error es tú, ¿qué haces? O sea, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Ya me pararán, ¿no? O Ya, sea, exacto. ya me pararán. Si no es así, ya me pararán y luego ya veremos, ¿no? Pero yo creo que sí, porque de alguna forma, en el momento en el que nosotros ponemos esa barrera, es que tú no sabes lo que te estás perdiendo ahí, ¿no? ¿Ves? Esto me encanta. Vergüenza es mi ¿Qué lavadora. es esto? Es ¡Ah! muy vergonzoso, lo voy a contar además. Esta lavadora vino sin frenos de estos, sin amortiguadores, Hostia. y acaba en el medio de la cocina. Es penoso, realmente penoso. Yo por un momento he pensado que era alguien tocándonos la puerta y digo, No, pero no, si no no, ha no. venido nadie, ¿cómo es Es la posible? lavadora y esto no es nada, veréis la cancioncita así. Cuando acabe en medio de la cocina va a ser como un... Bueno, hablemos de una cosa que nos une mucho y de la que hablamos últimamente, y es de que somos madres. Ah, sí. Novatas, porque tenemos niñas pequeñas. Bueno, tú un poco más novata que yo, pero tú mejor formada que yo. Y hablemos de cómo inculcar, o sea, porque en el libro hablas muchísimo, ¿no? De cómo la vergüenza se hereda del linaje de los padres, ¿no? Pero cómo nosotras, madres de nueva era, vamos a decir así, ¿no? Podemos crear hijas sin vergüenza. Bueno, por lo pronto hay un tema de imitación pura. Entonces, Mm. si tú vives en vergüenza, tus hijos van a aprender eso por muchos discursos que tú puedas crear. Porque se nota. Se nota porque es un tema de sentimiento, los niños ya se conectan a eso y dicen, uy, mamá esto no lo hace, ¿no? Ujú. Mamá esto tal, ¿no? Entonces, se nota. Y la otra yo creo que es también, bueno, yo ahora mi hija pues obviamente habla, ya tiene un tema de discurso, ¿no? También poniéndole palabras, ¿no? O sea, pienso que hay pocas conversaciones a lo mejor en casa con niños pequeños que empiezan por, ¿sabes que me ha dado mucha vergüenza hoy? Claro. Porque hablamos pues a lo mejor pues de te has puesto triste, ¿no? Sí. O algo pues no me ha gustado, he tenido miedo, pero ¿cuántas vergüenzas nuestras compartimos, ¿no? En el momento en el que sacamos la vergüenza de ese tabú, sacamos la vergüenza de ese espacio oscuro, los niños conectan con eso. O sea, mi hija viene a casa y te dice, mamá, hoy me da mucha vergüenza, no sé qué. O te dice, mamá, lo voy a pedir yo y me da mucha vergüenza, pero lo voy a hacer con vergüenza. Y te digo, eso lo he aprendido a base de comentar el libro, de hoy he Claro. escrito tal, de hoy me da vergüenza tal, de oírnos hablar, de ella querer participar, ¿no? De, mamá, es que hemos ido no sé dónde y me da vergüenza y entonces no he querido hablar, pero la próxima vez lo voy a hacer con vergüenza y tal, ¿no? Entonces ella aprende a base de oírlo, de verlo, ¿no? De verlo, de ver a su madre cantando en un escenario y decirle, cariño, mamá le da mucha vergüenza, mamá le ha costado mucho tiempo salir aquí a cantar, ¿no? Ujú. ¿No? Que entienda pues que todos tenemos vergüenza, ¿no? Que no solo ella la tiene, sino que todos lo tenemos y para eso hay que entrar en esa vulnerabilidad de compartir, ¿no? Y los niños entienden mucho más de lo que pensamos que entienden, porque yo lo veo en ella, ¿no? Su cambio de la vergüenza no es solo yo que he escrito un libro, sino que en casa hemos hecho esto porque es lo que me ocupaba el tiempo en ese momento y por lo tanto el tema era la vergüenza y era la vergüenza, ¿no? He pensado mucho en ello, ¿no? He pensado cuántas veces decimos con un niño, le decimos, es que es vergonzoso, Mm. ¿no? Ese niño que se esconde detrás de las piernas de la madre, ¿no? Ya, y bueno, yo creo que también la maternidad te... La maternidad te desnuda. O sea, no hace falta que tú quieras plantearte ser vulnerable. Literalmente te has quedado en bolas. Nada, te quedan bolas total, pero además, de alguna forma, lidias con la vergüenza todos los días de tu vida. Claro. Porque, no, a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que a lo mejor funcionan con otros niños, pero con mi hija no funciona. Con mi hija es otra vaina, ¿no? Entonces hay gente, ¿no? Que estás ahí en el parque, la niña está teniendo pues un pollo ahí y tal, y a lo mejor pues mi hija, por ejemplo, cuando tiene un pollo, pues ella necesita distancia, ¿no? O sea, yo no puedo acercarme mucho porque le agobia la presencia corporal. Entonces, yo tengo que... Entonces, la gente te mira como en plan de, la dejan ahí, ¿sabes?
¿no? Entonces entras en esa vergüenza de manera constante. O vas, ¿por qué no la abraza y no le da un beso? Claro, que a mí ¿no? también me pasa, No, por otra parte. Me siento identificada. Ves las miradas de los demás, ¿no? En plan, Mm. mala madre, ¿no? Entonces yo creo que entras como en esa vergüenza rapidísimo con la maternidad, ¿no? Entonces para mí lo bueno de eso es que también como te obliga, porque no tienes de otra, ¿no? Cómo gestionar eso, ¿no? O sea, explicarle pues a mi hija de, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no, cariño? O sea, ¿no? Porque es como, pero en el libro pone que no sé qué, sí, en el libro pone lo que quieras, ¿no? O fulanito lo hace así, sí, pero nosotros lo hacemos diferente. Yo he ido a mi hija en el parque, ¿no? A jugar con un niño y decirle, no, sí está bien, pero yo lo hago distinto. Y verla tranquila con esa diferencia, ¿no? Entonces, es como la maternidad te expulsa de la zona de confort y te mete en la vergüenza, porque inherentemente es social, porque tú eres madre en público también, Claro. no solo en privado. Claro. Entonces, con otros niños en la escuela, ¿no? Entonces, yo hablo de escenas con mi hija en las que de alguna forma hemos aprendido, ¿no? Algo. Yo he aprendido algo y ella a la vez también lo ha aprendido, Claro. ¿no? Entonces, como la maternidad, o sea, aparte de que te mueve el piso y te atropella como un camión de mercancías, ¿no? De alguna forma te coloca también, donde cada uno quiera colocarse, ¿no? Yo creo que también es una lección personal de hasta qué punto tú quieres rascar, ¿no? Porque creo que te devuelve a la infancia, quieras o no quieras. O sea, te replanteas la relación con tus padres, te replanteas la relación con gente que a lo mejor hasta el momento tú tenías una concepción y de repente tú eres madre y estás buscando la relación con tu hijo y te cambia, ¿eh? Te cambia como ves a la gente. Ahora entiendo mejor a mi madre, que hay gente que le pasa mucho. También, sí, ¿no? Entonces, bueno, claro, cambia muchas cosas, la relación misma, ¿no? Con los padres. Yo hablo mucho también, pues, de la relación con mi madre, ¿no? O de cómo hay cosas que de alguna forma aprendí de ella, ¿no? De las buenas y de las malas, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Pero, claro, todo esto yo creo que se traspasa a nivel de sentimiento y poner la vergüenza en el centro a mí me parece clave para la autoestima y la autenticidad. Yo, bueno, al final te quiero contar mi parte favorita del libro, ¿no? Mis dos cosas favoritas del libro, ¿no? Es la frase de mi mente es un barrio muy peligroso, porque yo me siento muy reflejada ahí, mi mente es un barrio muy peligroso, muy complicado, ¿no? Ahí dentro hay una Verónica muy rígida y muy dura consigo misma, ¿no? Y va muy relacionado con eso de la anécdota del melocotonero, que ahora contarás si tú quieres, ¿vale? No, porque me encanta esa frase. Nadie le dice melocotonero que es un inútil porque solo da melocotones cada 7 años, creo recordar que era la cuestión, ¿no? Y yo lo que más me conectó con el libro es, supongo por mi momento en el que estoy también, ¿no? Esa idea de tengo que ser más amable conmigo misma, ¿no? Y perder la vergüenza, pero perder la vergüenza de ser amable conmigo misma, o sea, ¿no? Bueno, porque yo creo que también hay como una concepción de que vas a conseguir más si te machacas. Como que entras como en ese bucle en el que en vez de ser tu propio cheerleader, acabas siendo ¿no? Como un entrenador chungo, Tus ¿sabes? propios palos en las ruedas. Sí. Y para mí como de alguna forma el libro yo quería que acompañara en el sentimiento. O sea, para mí era importante como eso no solo te pasa a ti, ¿no? Claro. A mí también me pasa, ¿no? Y, y para mí era importante como desnudarme realmente, desnudarme y contar cosas que a lo mejor pues no escucharías, ¿no? O a lo mejor no conoces ni de las personas que más cercanas tienes, a lo mejor te han contado, ¿no? O sea, como ser tu amiga sin vergüenza que te cuenta las cosas que le pasan para que tú acabes viendo las tuyas. Y esto que decías de la anécdota del níspero, ¿no? Níspero era, perdón, Sí, yo melocotonera, ya estoy. pues también vale. No sé si es cada 7 años o no, pero sí, nosotros tenemos unos nísperos aquí en casa y nada, con mi hija pues estábamos pelándolos, ¿no? En primavera. Y bueno, me pareció como una anécdota de la naturaleza, ¿no? Que es como, fue el primer año que dio frutos el árbol, aparentemente, yo no sabía, pero estoy aprendiendo cosas de la naturaleza y del bosque desde que vivo aquí. Y,
y los nísperos solo dan frutos a partir de los 7 años. Y es como que muchas veces estamos como a la carrera con nosotros mismos, con nuestro propio crecimiento personal, ¿no? Es como, tengo que llegar aquí porque me tengo que deshacer de la vergüenza, porque tengo que, ¿no? Y es como, vamos a calmarnos, ¿no? O sea, si al árbol nadie dice que es inútil, ¿no? Porque en 7 años no da frutos, bueno, es que necesitas esos 7 años para nutrirse, ¿no? Para poder darlos, ¿no? Entonces, que a veces no somos suficientemente amables con nosotros mismos para decir, Porque nos da estoy vergüenza, aprendiendo, ¿no? estoy Porque yo tengo la aprendiendo. sensación de que cuando somos adultos es algo bueno, que ahora al ser madre lo veo mucho más, ¿no? Qué cómodo en el fondo es ser niño, porque hay alguien siempre diciéndote algo, ¿no? Para bien y para mal también es coartante, pero también es un poco como siempre hay una guía, pero cuando tú eres adulto y estás solo ya, estás ¿no? A tu vera, a tu manera de ser, ¿no? A veces te emulas ese propio carácter como para no perder la guía, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Y no, tú has de ser muy amable contigo mismo, ¿no? Y perder la vergüenza de ser amable contigo mismo. Esto es para mí mi mayor aprendizaje del libro, ¿no? Sí, y luego también yo creo que una de las cosas importantes que has dicho también es, de alguna forma, cuando eres niño, las voces de la vergüenza no vienen de dentro, vienen de Bien de fuera. fuera. Entonces yo creo que para mí ahí hay un aprendizaje, ¿no? O sea, yo me planteo, estoy coartando yo a mi hija para que ella sea ella misma, para que encaje en un molde de quién, Claro. en el mío, en el de los demás. Entonces es como, vale, pues no seas esa voz que ella va a adquirir, porque la voz que va a tener ella va a ser una que le va a recordar a las que oí yo. O sea, la voz que nosotros tenemos dentro, esa voz que te critica y te machaca, no es aleatoria. Es una voz que tú has construido a base de escuchar todo eso a tu alrededor cuando tú eras pequeño y te has formado esa voz. Porque llegas a entender que esa es la voz que uno tiene que tener. Entonces, ¿no? Seamos esa voz amable, esa voz amorosa para con nuestros hijos y también reparentémonos a nosotros mismos para ser esta voz amable, ¿no? Que el hecho de que tengas una voz machacona, ¿no? Tengas un barrio peligroso en tu mente no significa que, que eso tenga que ser donde tiene que estar siempre, ¿no? Ahí es donde empiezas, ¿no? Yo hablo mucho de Y que hasta el Bronx se ha convertido en un barrio turístico, o sea sí, que... sí, todo por eso, que ahí siempre hay posibilidades, ¿no? ¿No? Yo hablo mucho pues de que estoy en obras, ¿no? En el libro hablo que estoy en obras, que no me había dado cuenta, ¿no? Pues que ese barrio estaba empedrado con vergüenza, pero que uno puede hacer en obras y uno puede cambiar el suelo y que Claro. uno puede reestructurarse A la edad que sea, a la además. edad que sea y quitar esas estructuras. Y esto no es una cosa que pasa en 5 minutos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo claro. O sea, esto no es un maratón, ¿no? Yo creo que a veces hablamos del crecimiento personal como si fuera un sprint de 100 metros, ¿no? El que haces una corridilla y ya llegas, ¿no? Eso no va así, ¿no? Y también como, bueno, hay días que yo también estoy hasta la bola de crecer, ¿no? O sea, es como que también necesitamos un rato de calma, ¿no? Eso lo hemos hablado mucho, que ahora está tan de moda todo este tema del crecimiento personal que parece que si no creces personalmente cada día es como que no vas al pilates No, claro. o como que no te tomas tus vitaminas, ¿no? Sí, Claro, no. pues no, hay días que no hay que crecer, no pasa nada tampoco. Y hay que No. perder la vergüenza a no querer crecer también. Algún Sí, día. ¿no? Como decir hoy, pues no quiero ser una persona adulta, o sea, hoy necesito un poco de calma y hoy pues necesito saltármelo también todo, ¿no? Eh, bueno, pues igual que todos los días no vas a comer lechuga, va a haber un día que te vas a ir a hacer unas patatas bravas, ¿no? Pues el crecimiento personal es lo mismo, o sea, hay subidas, hay bajadas, hay avances y hay retrocesos, ¿no? Y en cada ida y venida vas aprendiendo cosas, o sea, no es que irte para atrás significa volver a donde estabas, nunca vuelves donde estabas porque ya han pasado cosas que no te permiten volver. Exacto. Lo que pasa es que te dan la sensación de que vas para atrás. No, no vas para atrás. O sea, bueno, puede ser que sí que vayas para atrás, Pero pero por otro no camino vuelves. Claro, diferente. ya no vuelves al mismo lugar. Ya tienes otra experiencia, ya has aprendido algunas cosas, ¿no? Yo creo que, ¿no? que el universo te pone la pantalla que necesitas pasarte una y otra vez. Te va a cambiar la Claro. forma de la persona, de la situación, en la misma pantalla, ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes claro de que pues esto es un juego, ¿no? Al final vamos a ir a jugar. Y hablo mucho pues de entrar en ese juego, de entrar en ese niño que tenemos dentro, pues no, todo es un palo, ¿no? O sea, es que ser adulto desde el machaque pues es un palazo, Es ¿no? Todos durísimo. son tareas, todos son cosas que tenemos que hacer. Yo me lo planteo como,
what's in it for me, ¿no? O sea, qué es lo que hay aquí para mí, dónde yo puedo sacar esa curiosidad, ¿no? Aprovechar todo, aprovechar las interacciones con el panadero, aprovechar la gente que conoces, hacer preguntas, ¿no? Yo he vuelto a conectar mucho con esto, como de preguntar, ¿no? Esa es la verdadera vulnerabilidad, la apertura. La apertura y conectar con las personas que te encuentras y poder a veces decir simplemente, pues esto no lo sé, tío, ¿sabes? O sea, no lo sé, no tengo una respuesta para eso, Y no pasa ¿sabes? nada. Y no pasa nada, ¿no? ¿no? Que a veces queremos como aparentar ser algo que no es también, ¿no? Todos tenemos como un personaje muchas veces, ¿no? Que a mí incluso yo me noto que me cambia la voz, ¿no? Cuando estoy en personaje, que se me cambia el tono, ¿no? Entonces yo ya me digo, uy, ay, no, o sea, bájate un tantito aquí porque no hace falta ser una persona que no eres. Claro. Entonces, bueno, como buscarlo. El otro día me pasaba que estaba grabando un reel, ¿no? Y tenía como un guión y tal. Y sí, quería decir lo que quería decir, pero era como, no quiero sonar como un robot. O sea, no quiero sonar como un, sí, porque la vergüenza, ¿no? O sea, no. Necesito sonar como yo, ¿no? Porque si no, ¿de qué sirve? Pues ya pones la IA a hacerlo, ¿no? Yo creo que al final mm, lo único que va a hacer que tú seas algo que tiene valor, ¿no? Que seas una persona que tiene valor, es ser tú mismo. No son los títulos, no es las cosas que has conseguido, no es el trabajo que tienes, es el hecho de que cojas todas las cartas que hacen que seas tú mismo y las pongas a jugar. Yo creo que es eso, ¿no? Y si hay algo que alimenta, no sé si tú has oído alguna vez esta metáfora de los lobos, ¿no? Que dice que hay que darle de comer a los lobos que hay dentro de ti, pero a los lobos buenos, ¿no? Si algo que alimenta a esos lobos malos que son el síndrome del impostor y el control freak, ¿no? El maníaco del control, es la vergüenza. Bueno, y pensar que es posible, que esto es una locura. O sea, pensar que tú controlas algo. Claro. O sea, que controla nada. Nada. O sea, no sé, hace unos años hubo un volcán de Islandia que decidió petar y la mitad de Europa no llegó a su y sitio. nadie podía volar. O sea, alguien se piensa que controla algo, ¿no? O sea, yo creo que de alguna forma nos creemos unas vainas que no... Y lo que controlamos es tan nimio que verdaderamente importa. Yo creo que no, yo creo que en realidad lo que importa es el proceso, ¿no? Estamos como muy orientados a la productividad, al resultado, pero lo que mola en realidad es el proceso, lo que mola es descubrir cosas en el proceso y cagarla y equivocarte y enfadarte y desenfadarte y conectar otra vez con la ilusión y, ¿no? Para mí es como todo ese proceso, ¿no? O sea, en el momento en el que piensas que el resultado tiene que ser de una forma concreta, ahí entras en vergüenza, porque cuando no está así de recto, cuando no es como tú has pensado, cuando no tal, y siempre suele ser así, o sea, normalmente el final nunca es como tú te lo has imaginado de las cosas, claro. ¿no? Entonces es como jugar, o sea, jugar por el camino, entrar en esa parte de, bueno, a ver, vamos a empezar por aquí, ¿no? A ver cómo va, no es por aquí, vale, pues por allá, ¿no? Y, ¿no? Como ir capeando, ¿no? Ese instinto de supervivencia, pero desde la curiosidad, ¿no? Desde a ver qué frutos puedo coger, ¿no? A ver qué frutos hay en el bosque, ¿no? Un poco. Porque yo creo que es eso lo que nos saca de la vergüenza. Yo creo que la vergüenza está muy conectada también con el perfeccionismo, con ese control, ¿no? Yo también hablo de eso. Con ese control que queremos tener sobre nosotros mismos, sobre las situaciones, sobre el mundo en general, ¿no? Que eso hace que te vuelvas muy rígido, que hagas una coraza, ¿no? Y que nadie mejor que yo entiende. O sea, yo creo que yo entré en esa coraza de perfección porque es yo lo que vi, ¿no? Yo hablo de mi abuelo, yo hablo de mi mamá. Yo vi que la perfección tenía ventajas, ¿no? Porque te alejaba del rechazo, de la sensación de rechazo. Entonces, mi objetivo máximo era huir de ahí. O sea, si yo tengo que ser perfecta para huir del rechazo y de la vergüenza, pues vamos a ello. Pero claro, ¿qué te pasa? Que te encuentras en la vida que, vale, sí, te vas a poder evitar algo. O sea, el rechazo no te, o sea, no te saca a nadie. Entonces, yo creo que con el tiempo, con la madurez, te vas dando cuenta de que eso lo único que hace es que cuando no recibes rechazo externo, el rechazo es interno. Y eso sí que es más duro de llevar, porque Mucho eso te más lo duro. llevas tú todos los días de tu vida, te vas rechazando a ti mismo el machaque interno de debería haber, ¿sabes? Esas conversaciones en bucle, ¿no? Debería haber dicho que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O debería en ese momento haber hecho otra cosa, ¿no?
porque en ese momento te has limitado, en ese momento te has, ¿no? Te has como cogido con las riendas y no has sacado aquello humano que tienes, ¿no? Y creo que muchas veces lo que hay que hacer es equivocarse. Para mí es mucho mejor decir lo que quieres decir y en ese momento liar la parda y a lo mejor pasarte de rosca, que no todo el rato estar reteniendo algo natural en ti que quiere salir. Porque entonces, claro, ya al final llega un momento que desdibujas quién eres tú y quién eres tú. O sea, ¿tú eres esa versión retenida de ti misma? ¿O hay otra persona dentro de ti que no está saliendo? Claro. Bueno, yo te voy a agradecer este ejercicio de nudismo literario, que yo lo he llamado así. Me encanta. Porque nos sirve a todos para entender que debajo de la ropa, por decirlo de alguna manera, todos somos iguales, Sí. ¿no? Y que es el hecho de que somos iguales, ¿no? También nos permite ser diferentes, ¿no? Totalmente. Yo creo mucho en la diferencia, ¿no? De cada uno. Y bueno, gracias. Ay, gracias a ti. Ay, Ay, hermana. te quiero. Y yo.